Hola, bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. ¡Comenzamos! Sí, comenzamos y estamos muy contentos de estar con ustedes un episodio más de esta cuarta temporada de Entre Domingos Podcast. ¿Cómo están todos? Conversaciones, qué bueno pláticas, estar juntos, beber café. Todo eso. Todo lo que hacemos mientras la vida está sucediendo. No bebimos café. Claro que sí, muchísimo. Pero no tenemos café delante de nosotros. Ya es un poquito más tarde. Bueno, hidrátense. Hoy tenemos que hidratarnos. Es un muy buen consejo de este podcast. Manténganse hidratados, amigos. Sí, esa es una lección que he aprendido en mi matrimonio contigo. A mantenerme hidratada. Hidratación, es el nombre del juego. Sí, tú eres el príncipe de la hidratación. Amigos, hidrátense. ¿Cómo están todos? Espero estén muy contentos. Espero estén sonriendo el día de hoy. Espero estén teniendo un gran martes. Si están escuchando este episodio el día que sale, Entre Domingos Podcast, o cualquier día de la semana que estén escuchando o viendo este episodio, gracias por hacernos parte de su vida diaria, de sus conversaciones, de su caminar con Dios en esta vida cristiana. Amamos a Jesús, amamos su palabra. Amamos tener conversaciones acerca de eso y de cuando la vida sucede, porque nadie es ajeno a que la vida le suceda. Así es, bienvenidos a esta conversación. Estamos felices de estar en esta cuarta temporada. Gracias, de verdad. Estaba pensando que ya llevamos con este proyecto de podcast 1 año, 8 meses más o menos. Uh-huh. Y es emocionante escuchar algunos de los testimonios de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha estado hablando a sus vidas, a sus matrimonios, lo que Dios ha estado produciendo en su caminar con Jesús. Gracias por escribirnos, nos encanta leerlos, ¿verdad? Así es, gracias por mandar sus comentarios, sus sugerencias. Me han escrito también temas de podcast que les gustaría que habláramos acerca de eso, que también eso es algo que siempre tenemos en consideración. Entonces nos encanta que nos hagan parte de su vida, la verdad. Nos encanta ser su Liverpool. Liverpool, pequeño spot publicitario. Bueno, se los vamos a dar. Es parte de tu vida. Está en todos lados. Sí. Oigan, pues gracias una vez más. Gracias por ser parte de la conversación. Les recuerdo a los que tal vez están acá conectados por primera vez, somos Sofi y Guillermo. Somos pastores de una iglesia llamada Origen y tenemos 3 hijos, 3 varones. Llevamos 11, casi 12 años de casados y estamos disfrutando muchísimo de abrir esta conversación en la que hablamos de nuestra vida personal, de nuestra vida con Dios, matrimonio, hijos, iglesia, cómo poder conocer, amar más a Dios y poder aplicar los principios de su palabra a nuestras vidas cotidianas. Entonces ese es el corazón de lo que hacemos, de lo que somos. Bienvenidos a nuestra casa. Y estamos el día de hoy abriendo una conversación que creo que es muy importante, muy valiosa y está precisamente basada en la historia de Daniel, capítulo 6. Uh-huh. Es una de las historias más conocidas de la Biblia, sea que leas tu Biblia o no estás acostumbrado a leerla. El capítulo 6 de Daniel es un capítulo muy popular. Sí. Es esta historia donde Daniel, que a veces no sabemos mucho acerca de este personaje, pero está siendo lanzado, arrojado a un foso con leones. Uh-huh. Y ahí Dios, final de la historia, no quiero spoilearlo, pero sabemos que Dios lo libra de la boca de los leones que querían devorarlo. Pero toda la narrativa del capítulo 6 nos da muchísimo que aprender y creo que conecta mucho con las temporadas de nuestra vida en la que literalmente nos sentimos como que estamos en una fosa que no tiene una salida y estamos rodeados de leones que desean devorar nuestra vida. Nos sentimos a veces en problemas o en situaciones imposibles de resolver, en situaciones y circunstancias que nos rebasan. Y creo que esta historia nos da mucha luz, puede darnos mucha ayuda para poder tomar decisiones de cómo vamos a vivir nuestra vida cuando estamos en la amenaza de una fosa llena de leones, ¿no? Completamente. Creo que aparte es una de las historias, como tú decías, que más conocemos. Más populares. Y al mismo tiempo que menos quizá profundizamos en ella. Sí. Por lo mismo creo que parte de lo que a veces nos suele suceder es que
sabemos de esas historias tanto. Pasa con el Arca de Noé, Génesis, la creación, Sí. Daniel 6 es una de las historias también más conocidas. Populares. Y entonces a veces como que las pasamos de largo porque de alguna manera sabemos la trama de la historia. Sí. Y creo que eso me pasaba a mí, ¿no? Sabía la trama de la historia, entonces como que decía, bueno, esta ya me la sé, déjame, me voy a algún profeta o a alguna Sí. parte de la Biblia que no sepa para Totalmente. aplicarlo. Y hemos estado redescubriendo el valor y la belleza de todo el capítulo en general, pero creo que Daniel 6 ha marcado mucho nuestras vidas últimamente, ¿no? Ujú, Ha ujú. sido algo muy... pues creo que ha sido un capítulo que se ha vuelto muy personal para los dos. Sí. En el sentido de en todo lo que sucede, pues, pero en el sentido de esta amenaza o esta sensación de amenaza Ujú. y al mismo tiempo la soberanía de Dios obrando y demostrando una y otra vez que Él tiene el control de nuestras Sí. vidas. Entonces creo que es un episodio que viene mucho en nuestro corazón. Sí, totalmente. Bueno, como totalmente. todos, pues, pero... Y creo que lo primero que resalta mi atención, ya entrando a la conversación un poquito, es que muchas veces cuando llegas a estas historias y llegas a la Biblia con una actitud de ya me lo sé, pierdes de vista muchísimas de las cosas que Dios quiere revelarte de una manera fresca, desde una perspectiva nueva, Sí. desde un ángulo que no habías visto. Así que quiero animarnos a que cada vez que vengamos a la Biblia, vengamos con una actitud de asombro. Por eso dice Dios, Jesucristo dice que el reino de los cielos es de los que son como niños, que vienen con esta capacidad de asombro, con esta inocencia, con estos oídos y ojos abiertos para dejar que el Espíritu Santo nos hable Sí. y nos enseñe desde la misma historia nuevas perspectivas. Completamente. Entonces quiero animarles a los que están ahí y dicen, Daniel el Foso de los Leones, I check out. ¿No? Yo quiero animarte a venir a la mesa el día de hoy desde una perspectiva de asombro. Sí, ¿quieres poner un poquito del contexto Sí. de Daniel 6 y vamos Sí. de lleno al... Claro que un sí. poco a lo que Dios ha hablado en nuestras vidas y a esta conversación acerca de Para los que leones son y parte fosas. de la familia Origen, saben que llevamos algunas semanas explorando el libro de Daniel. Estuvimos en una buena temporada ahí en estos pasajes. Y el libro de Daniel son 12 capítulos que se pueden dividir literalmente en 6 y 6. Los primeros 6 son más dominados por histórico, por La historias que cuentan la vida del pueblo de Dios, el reino del sur, el reino de Judá, que es tomado, conquistado por Babilonia y llevado al exilio a vivir precisamente en esta nación. Son tomados y son llevados de lo mejor en la primera incursión de Nabucodonosor. Se llevan precisamente a este joven, Daniel, siendo un adolescente, siendo un niño, y se llevan a Sadrach, Mesach, Abednego, sus 3 amigos, que también es otra historia muy famosa que está en el capítulo 3, que es Daniel sus 3 amigos que son llevados al horno de fuego. Entonces son llevados a Babilonia, más de 1000 kilómetros de distancia de su ciudad, de Jerusalén. Es muy probable que sus padres, su familia, fueron asesinados. Ahora están en un nuevo imperio. Y a lo largo de los capítulos vemos cómo Dios usa a Daniel y le da influencia a Daniel para hacer luz y ser sal en medio de una nación completamente desconectada de Dios, una sociedad pluralista donde se adoran muchos dioses, donde en muchos momentos vemos cómo el rey Nabucodonosor quiere ser adorado él como Dios. Ahora otra vez en este capítulo 6 va a ser desafiada la fe de Daniel, su vida de oración, por un gobernante que es engañado, y ahorita vamos a ver esto. Es engañado por otros que se sienten en competencia con Daniel en el gobierno, funcionarios de gobierno. Sí. Le tienden una trampa a Darío y le hacen firmar un decreto donde Darío sería el único que iba a poder ser adorado durante 30 días. Es decir, durante un mes Darío iba a ser el único Dios que pudiera existir en esta nación. Ahora, para el capítulo 6, Daniel ya no es un adolescente. Ya es un señor. Daniel es un anciano de 82, más o menos, 82 años, un hombre maduro, ha vivido de todo, una gran cantidad de aventuras e historias. Dios le libra de maneras asombrosas. Desde muy joven, siendo un niño, un adolescente, en una edad muy temprana, en el capítulo 1 vemos que Daniel dispone su corazón a no contaminarse, a mantener una vida de pureza, una vida de integridad,
delante de Dios. Y todo comienza con una pequeña decisión en la cocina del rey. En la cocina del rey él decide honrar a Dios, no contaminándose con las comidas que les eran prohibidas a un joven judío, un joven hebreo. Por la ley estaba impedido de comer ciertas comidas que eran consideradas inmundas. Y era una manera de honrar al Señor, de amar al Señor, el privarse de estas cosas y preferir honrar al Señor en aquellas cosas que parecen pequeñas. Sí. Y creo que eso nos enseña mucho de cómo los pequeños pasos de obediencia realmente son los que nos preparan para las grandes decisiones de nuestra vida. Completamente. Uno a veces ve las historias de la Biblia o ve personas que están haciendo grandes cosas para Dios hoy en día y dices, híjole, pues ¿cómo llego ahí? Ajá. Y la realidad es que todo empezó en lo pequeño, Así todo es. empezó con personas que han decidido. Creo que todo en la vida cristiana es una decisión. Sí, todos los totalmente. días tenemos decisiones que tomar y no en el sentido de caer en este legalismo en el cual vivimos con miedo de, ay, me voy a equivocar, sino en el sentido de vivir con temor de Dios, de decir, todos los Sí. días quiero tomar decisiones que lo honren y lo glorifiquen. Sí, Y totalmente. todos los días las pequeñas decisiones que tomamos acerca de cómo honrar tu matrimonio, cómo honrar a Dios en tus finanzas, cómo honrar a Dios con tus palabras, con tus pensamientos, con tu corazón, van marcando una trayectoria de fe. Y van Absolutamente. marcando una trayectoria en la cual cada día es relativamente más sencillo tomar ese tipo de decisiones. Absolutamente. Es como una vida de hacer ejercicio o una vida de... bueno, sí, el ejercicio es el ejemplo más fácil. Sí. El primer día siempre es el más difícil y luego se va haciendo un poquito más fácil. Y así Hasta es. que se convierte en la vida que practicas. Es tu rutina, son tus hábitos completamente. Así es. Y Daniel vive una vida así, en donde todos los días decide honrar a Dios, decide darle a Dios lo primero, darle a Dios lo mejor. Y en este punto de la historia algo que me encanta es que han pasado ya 3 reyes. Así es. Y él sigue teniendo esta influencia y este amor Así de es. los reyes, de los gobernantes hacia él. Lo Sí. cual me encanta porque es un hombre que destaca por su excelencia y es un hombre que destaca por su integridad. Así es. Y creo que eso nos debe de dar mucho ánimo a nosotros en el sentido de que podemos ser creyentes exitosos en nuestro trabajo y Así es. exitosos en nuestra área laboral. Así es. No está peleada una cosa con la otra. Y creo que una de las cosas que nos enseña esto que tú estás diciendo, nena, es que, o sea, Daniel no solamente sobrevivió 2 imperios, en el caso de los babilonios, que son los que lo llevan a vivir a Babilonia, y luego Babilonia es conquistada, justo en el capítulo anterior es conquistada, el rey Belsasar es conquistado y ahora los medo-persas son los que están gobernando, cumpliéndose justamente parte de la predicción del sueño de Daniel 2. Ahora están gobernando este imperio medo-persa y Darío el Medo lleva 2 años en el trono y es evidente que ahora Daniel está sobresaliendo en un nuevo gobierno, en un nuevo imperio, bajo un nuevo monarca. Dios le está dando influencia y le está dando una plataforma. Es decir, Dios no solo equipa a Daniel para sobrevivir en el mundo, sino lo hace sobresalir en el mundo. Sí. Y me hace pensar precisamente en Mateo 5, cuando Jesús está hablando de que nosotros como cristianos, aquellos que seguimos a Jesús, estamos llamados no solamente a tener una religión, sino una vida que camina en dirección de Jesús. Y no estamos llamados a esconder nuestra fe, sino a brillar con nuestra fe. Y Daniel era esto. Todos sabían que él amaba a Dios. Y esto me encanta de él. Sí. Es evidente que él tiene una devoción por Dios. Y así es como abre el capítulo 6, ¿no? Vemos que, aquí lo tengo, vemos que Darío el Medo decide cambiar la estructura de gobierno, divide en provincias el imperio. Y es tan sobresaliente Daniel, en el verso 3 dice que demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Y entonces Darío empezó a hacer planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Era tan hábil Daniel a sus 82 años, tan capaz, que este rey dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que este sea el número 2 después de mí sobre de todos los administradores, todos los funcionarios públicos en mi gobierno. Eso es impresionante. Me encanta, sí. Y tiene tanto cariño, como tú decías, Darío, por Daniel, que despierta la envidia de todos. Es muy parecido a lo que le pasa a José con sus hermanos. Y déjame decirte algo, y creo que esto es un punto que tenemos que hacer énfasis. Si tú sigues a Jesús,
va a ser muy difícil que tú le seas indiferente. Sí, lo voy a volver a decir. Es muy posible que si tú sigues a Jesús, va a ser muy difícil que tú le seas indiferente al mundo. O te van a amar o te van a odiar. Y en el caso de Daniel es evidente que despierta una gran envidia por lo que hay en él, por la vida de Dios en él, por la luz que Dios ha puesto en él. Y entonces dice que estos funcionarios empezaron a sentir una gran envidia de Daniel y trataron de buscarle trapitos, empezaron a buscarle, oye, todos tienen alguna tranza, estás en el gobierno, seguro has hecho algo malo en todos estos años que has estado trabajando para los reyes, y no le encuentran nada. Sí. ¿Recuerdas esto? Estaba pensando, acabo de ver una entrevista de Brandon Lake, este cantante muy famoso. Fuimos a su concierto, por cierto, sí, y estuvo chido. Espectacular. Pero estaba viendo una entrevista y pensé justo en esto que estamos hablando de Daniel 6 ahorita, porque él mencionaba cómo fue invitado a los Grammys, cómo recibe un premio y gana un premio en los Grammys. Uh-huh. Y muchísima gente comienza a criticarlo, que cómo era posible que asistiera a estos eventos paganos, a estos eventos en donde no se compartía acerca del amor de Dios, bla, bla. Y pienso cómo cuando Dios te usa, cuando estás brillando en tu caminar con Dios, en todo, siempre va a haber gente que critica o que habla de ti o que ve qué cosas malas busca señalar de ti. Nadie es exento a las opiniones. Y a veces nos frustramos porque pensamos que ser fiel y obediente a Dios significa que toda la gente nos quiera y que toda la gente nos reconozca. Totalmente. Y la realidad es que no es así. Uh-huh. Y Daniel, en este caso, tenía gran favor con el rey y cero favor con sus colegas. Totalmente. Entonces tenía esta persona que lo amaba, que confiaba en él, que veía en él integridad, que lo consideraba para todo, y tenía la crítica de personas cercanas a él también, que vivían con él todos los días, porque no era gente ajena, era gente con la cual colaboraba todos los días. Sí. Entonces solo es un poco de ánimo si tú estás enfrentando de alguna manera oposición en tu trabajo, o si estás enfrentando incluso crítica en tu familia, con amistades. Es normal. Sí, totalmente. Es parte del mundo en el que vivimos. Uh-huh. Y la realidad de Daniel, y el ejemplo que podemos seguir de Daniel, es que él no tenía nada absolutamente de lo cual pudieran criticar. Sí. Lo único que pudieran encontrar para criticarle era su amor por Dios. Sí, totalmente. Y que seamos así. Me hace pensar lo que estabas diciendo, esta frase que dice que el que vive para la aprobación de los hombres va a morir por su desaprobación. Si nuestro métrico para sentir que la vida va bien con Dios es lo que los hombres piensan de nosotros, entonces al final siempre vamos a vivir tratando de buscar la aprobación humana. Y en un contexto como el que estaba Daniel, es muy sutil y muy fácil decir, ¿cómo le hago para quedar bien con todos? ¿Cómo le hago para que tenga la sonrisa de todo mundo en mi vida? Y yo quiero animarnos a todos los que estamos hoy escuchando esto, a evaluar en tu corazón si has estado viviendo en una dependencia de sentir que tú le agradas a todos, de sentir que todo mundo te aprueba. Y mi gran pregunta es para nosotros, ¿qué haces o cómo reaccionas cuando la gente tiene una opinión desfavorable de ti? Cuando alguien te critica, cuando alguien te señala por amar a Dios o por las prácticas de tu fe. O sea, ¿cómo reaccionas a esto? Porque la realidad es que vivimos para la audiencia de una sola persona, que es Jesús, pero siempre podemos caer en la trampa de vivir para lo que los demás pueden opinar de nosotros, ¿no? Y no era el caso de Daniel, eso es algo que podemos aprender. Digo, quizá eso no significa que no le afectara, pienso yo. Más bien creo que él sabía quién era delante de Dios y no ponía sus sentimientos primero que su vida basada en la verdad. Totalmente. Vivimos hoy en día tan basados en cómo nos sentimos que a veces le damos más peso a nuestros sentimientos de lo que sea, de felicidad, de alegría, de tristeza, de que me criticaron y me siento muy mal, que a la verdad de Dios acerca de nosotros. Y yo creo que también tiene que ver con lo que decías acerca de cómo Daniel toma decisiones desde que es joven. A sus 82 años ya es natural para él amar a Dios y vivir para la gloria de Dios
no para la aprobación de las personas. Sí. Es decir, a medida que más y más ponemos en práctica esto, a medida que avanza la vida, te vas a dar cuenta que el reflejo más rápido que vas a sentir es el de buscar la aprobación de Dios y no la de las personas. Completamente. Seguramente desde que fue un adolescente y tomó ese paso intimidante de decir, no voy a comer esta comida, estaba arriesgando su vida, estaba tomando este pequeño paso de obedecer a Dios en la cocina, allá donde nadie más lo veía, allá donde era una pequeña obediencia en lo secreto. Pero esa integridad que él mostró en el lugar secreto produjo que Dios le diera una influencia en lo público. A veces queremos, como tú dices, la influencia de alguien, queremos la plataforma de alguien, queremos la visibilidad de alguien, pero no estamos dispuestos a caminar por los sacrificios que alguien paga y por la pequeña obediencia en lugares invisibles. Y eso fue lo que precisamente puso a Daniel en una plataforma distinta. Dios podía confiar en Daniel porque Daniel era íntegro. Daniel amaba la verdad en lo íntimo, como dice David, ¿no? Otra cosa que pienso es que, hablando acerca de un camino de fe, en este punto no se mencionan a los amigos de Daniel. No se menciona a Sadrach, a Mesac, a Abednego, como sí se mencionaban en otros capítulos. Sí. Y es interesante porque hay temporadas en donde necesitamos la fe de alguien más para despertar la nuestra, o hay temporadas en donde nosotros mismos tenemos que alentar y despertar la fe de los demás, como Daniel lo hace con sus amigos constantemente. Y en este punto de la historia en donde su vida nuevamente es amenazada, en donde su integridad corre riesgo, pareciera él estar solo, pero al mismo tiempo pienso, ya ha tenido tanto caminar con Dios, ya ha conocido tanto la fidelidad de Dios, que ya sabe que no está solo. Así es. Y es igual en nuestro caminar con Cristo. Va a haber momentos en donde necesitamos la fe de alguien más, y donde nosotros necesitamos ser esos catalizadores de fe en alguien más. Sí. Y va a haber momentos en donde las decisiones las tenemos que tomar nosotros solos. Sí. Es interesante cómo funciona la vida del creyente. Totalmente. Hay temporadas, y sea cual sea la temporada en la que te encuentras, y es una fe que tú mismo, como hemos mencionado muchas veces, te animas a ti mismo en el Señor como David lo hacía, o si tú eres el catalizador de la fe de alguien más, no significa que tienes más o menos fe en ambos casos, pues. Totalmente. Solo me llama tanto la atención que en este punto de la historia de Daniel simplemente actúa como un reflejo nato en él, decir, voy a confiar en Dios otra vez. Claro, absolutamente. Y creo que todo esto nos enseña cómo antes del foso de los leones, Daniel vivió cosas, tomó ciertas decisiones, practicó ciertas cosas que lo ayudaron cuando el día de la fosa de los leones llegó. Y creo que esto nos tiene que enseñar que el foso de los leones no es lo primero que nos va a pasar. Hay un camino pavimentado de pequeñas decisiones, de pequeños hábitos positivos que nos van a llevar a enfrentar la fosa de leones de una manera distinta. Y de pruebas. Con una fe distinta. Sí. Y una de las cosas que hizo Daniel es precisamente vivir en comunidad. Él tenía amigos, él estaba rodeado de personas, aunque en este momento pareciera estar solo, tal vez ya habían muerto sus amigos, no sabemos qué pasó, ya tenía 82 años, no conocemos mucho más de la historia de estos otros 3 jóvenes. Sí. Pero sabemos por los capítulos anteriores que eran grandes amigos, que oraban juntos, que enfrentaban los desafíos juntos. Y quiero animar a los que tal vez están escuchando, si tú no tienes una comunidad de fe, si tú no tienes personas en tu vida, si tú no estás plantado en una iglesia local, quiero animarte a que lo hagas. Sí. Porque parte de que tu fe crezca, tu fe madure, tu fe no desvanezca en medio de la crisis, en medio de la amenaza de una fosa de leones, radica en que tengas amigos que levanten tu fe cuando tu fe tambalea. Todos necesitamos a alguien. Y es la pausa publicitaria de que asistan a su iglesia local o que encuentren Totalmente. una iglesia local. Totalmente. Siempre lo vamos a decir, porque no hay nada más preciso que pertenecer a una familia, a una iglesia. Totalmente. Y que no, tu relación principal no gira en torno a quizá a los pastores de la iglesia, pero que tú también encuentres comunidad Amigos, ahí. Algo que hemos descubierto en Origen, que yo platicaba contigo en la noche, decía, veía las historias de las personas que fueron el domingo a la iglesia y cómo
han hecho como pequeñas comunidades o pequeñas, de alguna manera, tribu, familias, en donde celebraron el cumpleaños de alguien, en donde alguien dijo, ay, regresando a casa después de su boda y todo. Y dije, mira, qué increíble que gente pueda encontrar un lugar y encuentre amigos y encuentre familia. Y no todo gira en torno acerca de una comunidad gigante, sino que son pequeños grupos que van en el mismo propósito y se edifican juntos. Y totalmente. Es la belleza de la iglesia local y todos necesitan pertenecer a una familia de iglesia. Totalmente. Todos necesitan una iglesia local. Es el spot publicitario, Así el paréntesis. Así que ya podemos seguir con Daniel 6. Pero... No, creo que está totalmente vinculado. Y aparte, como decías, llega este punto en donde Daniel está... él y su caminar con Dios y su vida personal con Dios. Y esa parte también es algo que no podemos omitir. Algunos quieren vivir solamente de lo que reciben en la comunidad de fe y tampoco es posible. Claro. Tú necesitas una comunidad de fe y a la vez una vida personal de fe con Dios. Y Daniel tiene ambas. Daniel tiene ambas porque hay temporadas en la vida donde tú te vas a tener que animar a ti mismo en el Señor, como David mismo lo dice en una situación de crisis que no voy a detallar ahorita, pero es un verso muy hermoso, muy, muy breve, pero de pronto la historia cambia cuando David se anima a sí mismo en el Señor. Y lo vemos en los Salmos totalmente, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, alma mía? O sea, recuerda las bendiciones, no te olvides de los beneficios de Dios, vuelve a adorarlo. O sea, tenemos que, como creyentes, aprender que muchas veces la fe va a provenir de recordar las bondades de Dios y animarme a mí mismo. No puedo siempre depender de que alguien me anime y levante mi fe. Sí, no podemos ser víctimas de la falta de fe, de la falta de ánimo de alguien más. A veces nos frustramos porque decimos, ay, no hubo espacio para que me atendieran, para que me resolvieran el consejo, para que me escucharan. Va a haber tiempo para todo, pero sí, definitivamente sí. Tú lo mencionabas una vez, decías, sí, no vas a poder enfrentar una cueva llena de leones si no enfrentas primero decisiones pequeñas en la cocina. Así es. De alguna manera, tu vida de fe personal, privada, lo que ves en tu celular, lo que llena tu corazón, lo que permites que entre a tus oídos, todas esas pequeñas decisiones que parecieran ser inofensivas y parecieran, ay, pues, ¿quién se va a dar cuenta de que hice esto? O que vi esto, o que me platiqué con tal persona a escondidas de mi esposo. Ese tipo de decisiones pequeñitas van siendo el parteaguas de las grandes decisiones, y cuando hay amenazas, cuando hay dificultad, cuando hay retos en el matrimonio, cuando hay retos en el trabajo, cuando hay incluso amenazas más grandes, ya viviste un caminar con Dios en lo secreto que te da fundamentos para lo demás. Así es, hay una historia previa con Dios y creo que eso sucede con Daniel. Daniel llega al foso de los leones sabiendo que Dios ya lo ha librado en otros imperios, Dios ya ha hecho maravillas en su vida, y cuando tenemos ya una historia de fe documentada con Dios, podemos recordar su fidelidad y eso nos da fe para enfrentar el porvenir. Y eso es lo que está pasando aquí. Llega la amenaza. Entonces estos cuates convencen a Darío de establecer una ley, lo firma a Darío que por 30 días solamente él iba a ser adorado, solamente podían orar a Darío como Dios, y firma esto y se da cuenta de pronto Darío que lo engañaron. Ahora, esto para mí es uno de los momentos más importantes de este capítulo. El verso 10 dice, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, que prohibía orar, que prohibía adorar a tu Dios, que prohibía dirigir tus oraciones a nadie más que a Darío. Dice que cuando él oyó que se firmó la ley, fíjate lo que hizo. Fue a su casa, se arrodilló como era su costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Creo que esta es la gran enseñanza. Lo que mantuvo firme a Daniel no fue un súbito momento de valentía, sino fue una vida de oración y de devoción a Dios. No fue un súbito despertar de un impulso de que se sintió envalentonado de pronto. Fue la vida que él practicaba. Era lo que él siempre hacía. Hoy no iba a cambiarlo porque había una ley que lo amenazaba, y creo que esta es la gran enseñanza, que muchas veces nuestra fe
va a ser puesta en entredicho por situaciones que la vida va a traer. Va a haber un montón de oportunidades para que tú pierdas tu integridad y para que de alguna manera el enemigo siempre va a traer la trampa de nadie va a verlo. Claro. Si tú engañas a tu esposa, mira, la oportunidad está aquí puesta sobre la mesa. Nada más es una vez. Nadie te va a ver, nadie va a saber. Luego ya regresas a tu integridad. Un poco lo que la esposa de Job le decía, maldice a Dios y ya muérete. O sea, ya, ¿por qué sigues? Nadie se va a agüitar. O sea, ¿qué necesidad, Daniel, de a tus 82 años meterte en otra bronca más? Pues nomás deja de orar 30 días. Sí. Ora calladito, cierra las ventanas. ¿Qué necesidad de seguir mostrando una vida pública tu fe? Mostrando en una vida pública tu fe y manteniendo tu integridad. Tienes 82 años, yo creo que Dios no se va a agüitar, no se va a poner triste si tú le pones pausa a tu relación con Dios por 30 días. Sí. Digo, algo que amo de ser parte de una familia de iglesias internacional es que podemos aprender de la fe de personas que están enfrentando constantemente amenazas hacia su fe. Sí. Y hemos estado, tú y yo, amor, en contextos en donde estamos con pastores, personas que literalmente todos los días pueden meterlos a la cárcel, sí, pueden matarlos, pueden robar, agarrar a su familia por ser cristianos. Personas y amigos hoy en día, gracias al favor de Dios, que están en Pakistán, que están en la India, que están en China, que están en Irak. Esta familia de Irak que conocemos. En Ucrania. No por decir, ay, wow, qué padre que tenemos amigos así. No, pero al mismo tiempo, a veces una de mis frustraciones más grandes conmigo misma es, vivo de alguna manera en un lugar en donde puedo expresar mi fe con mucha libertad. Claro, hay amenazas, hemos hecho podcast acerca de eso y claro que tú y yo hemos enfrentado bastantes retos y sí, cosas muy grandes, pero al mismo tiempo me anima saber que hay personas al otro lado del mundo en donde todos los días pueden morir a causa de su fe. Sí. Y que, no sé si recuerdas, hace 2 años un amigo, Vino, predicaba acerca del sufrimiento y alégrate en el sufrimiento cuando experimentes eso. Y es este pastor de la India que lo han metido a la cárcel, lo han amenazado, le han hecho multitud de cosas y sigue con esta vida como Daniel, diciendo, pues no me voy a esconder, no voy a dejar de predicar el evangelio, no voy a dejar de congregarme. Y ese tipo de cosas me animan tanto y me retan tanto a decir, ¿qué estoy haciendo yo hoy en mi contexto local de Guadalajara? ¿Cómo estoy viviendo una fe que impacte mi vecindario, mi ciudad? Sí, así es. Que sea una fe realmente contagiosa y al mismo tiempo que pueda, pues sí, no dejarse intimidar por la crítica o por la oposición. Claro. Eso me anima tanto. Daniel, perdón. No, adelante. Daniel no se asusta, no planea una estrategia, no ora con palabras elocuentes, ni hace de repente una oración de Dios, auxilio. Dice que solo da gracias a Dios. Como era su costumbre. Dar gracias. Ni siquiera dice, y pidió ayuda a Dios, dice, dio gracias a Dios. Dio gracias a Dios. Y pienso en estos versículos en Pablo, en alégrense cuando experimenten sufrimiento, alégrense cuando experimenten persecución. Digo, wow, o sea, qué corazón de darle gracias a Dios por la oposición. Totalmente. Por la dificultad, por la crítica. Que aprendamos de ese corazón. Sí, no fue un momento de lucidez o de valentía, fue una vida de fidelidad la que sostuvo a Daniel y la que nos va a sostener a nosotros. No podemos esperar que nosotros vamos a responder positivamente huyendo de la tentación si tomamos la decisión de amar a Dios o escoger la tentación en el lugar cuando somos tentados. Completamente. Si esperamos a que llegue la crisis, a que llegue la tentación, a que llegue el peligro para decidir amar a Dios o sucumbir ante el peligro, entonces vamos a perder. Es lo más probable. Y no tenemos que esperar a tener una amenaza de muerte, no tenemos que esperar a que alguien nos diga, oye, vas a ir a una fosa de leones para si no cambias tu fe. Eso puede pasar en el trabajo. Tal vez tienes una oportunidad de hacer más dinero si tomas algunos atajos.
o tal vez tienes una oportunidad, un engaño de una tentación que puedes tomar y nadie se va a dar cuenta. Un vicio. Un vicio, algo pequeño que empezamos a hacer en lo secreto, que lo que hace es precisamente deteriorar nuestra fe, nuestra vida interior con Dios. Empezamos a tratar de guardar las apariencias externas en vez de vivir una vida interior de integridad y congruencia delante de Dios. Claro. Y Daniel dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a esconder. Yo no voy a escoger mantener mi posición en el gobierno, ni siquiera voy a escoger mi vida. Yo voy a hacer lo que acostumbro a hacer. Yo voy a amar a Dios, voy a agradecer a Dios, voy a orar como era mi costumbre. Y Daniel mantuvo su corazón. Y por supuesto que eso produjo que estos hombres lo tomaran, se lo llevaran con Darío. Darío, con todo el dolor de su corazón, por el amor que tenía hacia Daniel, termina decidiendo enviarlo al foso de los leones. Espera, antes de eso, Estamos hablando de que Daniel ora y da gracias a Dios. Y el versículo 11, cuando tú estás hablando de que lo toman, me llama tanto la atención porque lo vieron orando. Claro. Y luego el versículo 11 dice, entonces los funcionarios fueron juntos a la casa del Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Es decir, ¿cuánto tiempo duró Daniel orando? Para que lo hayan visto, luego hayan ido y, vamos a encontrarlo, vayan planeado toda la estrategia y hayan llegado a su casa y él siguiera orando. Así es. Porque a veces mis oraciones son de 3 minutos y ya me distraje o ya pensé en otra cosa o ya dije, bueno, palomita. Y sin embargo, Daniel, siendo una de las personas más ocupadas que existía, un funcionario político, un hombre con demasiadas responsabilidades. Sí, totalmente. Totalmente. Se hacía intencionalmente el tiempo para orar y orar demasiado. Así es. Entonces, bueno, sí, solo eso quería es mencionarlo porque no hay falta de tiempo. Totalmente. O sea, la oración no es si tengo tiempo, es hago tiempo para orar. Y eso es lo que hace Daniel. Y me encanta, paréntesis, la vida de Daniel, porque Daniel no es un profeta de tiempo completo. Claro. Él no es alguien nada más que está interpretando sueños y está en el ministerio, por así decirlo, de tiempo completo. A veces quedamos en la trampa de que la iglesia la edifica pues el que está dedicado al ministerio. El reino de Dios lo hace avanzar pues los que trabajan para la iglesia. Claro. La realidad es que no, Daniel es un profeta, pero es un profesionista. Y estamos llamados a eso. Y era un político. Y un político y un gobernante, es decir, un hombre en influencia y un trabajador del imperio. O sea, Dios quiere darle influencia a sus hijas e hijos para que en el lugar donde están, en el lugar donde trabajan, en el lugar donde crean, en el lugar donde Dios los estableció, en la familia donde Dios los estableció, seamos luz y seamos influencia. Y eso es súper importante. No es que solamente los que trabajan para una iglesia son aquellos que se dedican al reino de Dios. El reino de Dios avanza porque los creyentes somos enviados a establecer el reino de Dios en la ciudad, en el lugar donde Dios nos puso, ¿no? Y eso es parte del corazón, de hecho, de nuestra casa y de origen y parte de lo que siempre invitamos, animamos a las personas que son parte de origen a vivir el reino de Dios y a entender que todos somos creyentes de tiempo completo y vivimos dedicados al reino de Dios todos los días de nuestra vida, donde quiera que estamos. Sí, completamente. Lo meten entonces a la fosa de los leones. Darío, el rey, estaba muy triste. Amaba a Daniel, que ha sido como también el patrón común de la vida de Daniel. Nabucodonosor, el rey, amaba a Daniel. Este rey Darío amaba a Daniel. Pensaba en este proverbio que está en Proverbios 14. Lo quiero leer porque si tienes una empresa o si estás trabajando en algún lugar, espero este proverbio te bendiga, porque dice Proverbios 14:35, el rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Me encanta porque la manera en la cual vivimos y somos fieles trabajadores o fieles empresarios habla mucho acerca de la manera en la que amamos a Dios. Entonces, que sea en lo que nos dediquemos, que podamos ser aquellos que alegremos a nuestros jefes. Es interesante, pero mandan a Daniel a la fosa de los leones y lo que más me gusta acerca de esto es que Darío queda toda la noche frustrado y triste y no puede dormir. Está desesperado este rey de decir, ¿cómo puede ser que lancé a este hombre a la fosa de los leones? Totalmente.
¿Me adelanto a lo que sigue? ¿O? Claro, adelante. Bueno, antes de lanzarlo, el rey le dice a Daniel que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Totalmente. Y es asombrosa la forma en la cual la fe de Daniel afectaba la manera en la cual el rey veía al Dios de Daniel. Es más, era tal así que Darío tenía una fe en la posibilidad de que Dios lo iba a librar. Completamente. Lo vemos Es versículos increíble. más adelante. O sea, Darío tiene más fe que muchos de nosotros a veces en la capacidad de Dios de librarnos. Justo, justo tengo esa oración apuntada en mis notas de Daniel 6. Puse, el rey Darío tiene más fe que yo. ¿Sí? Literal, a la mañana siguiente llega, grita con angustia y le grita, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? O sea, literal va con esa expectativa. Sí, totalmente. Es asombroso. Sí, es asombroso. No sé, me conmueve. Sí. Hay muchas oraciones que leo en la Biblia de cosas tan sencillas, pero que digo, ay, qué impresionante la fe de este hombre. O si estás atravesando un diagnóstico médico o pienso, no sé, en doctores que han visto el testimonio de personas creyentes atravesar una enfermedad, Sí. un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de algo difícil o incurable y la forma en la cual tu vida de fe influenció a los médicos y a las enfermeras. Totalmente. De decir, bueno, no entiendo cómo estás así con este diagnóstico o Sí. cómo sigues con esta alegría con esta enfermedad. Totalmente. Y pienso en el rey Darío y cómo nuestra fe y nuestra alegría y nuestra confianza en Dios influencia la vida de los demás. Sí, absolutamente. Y vemos cómo Darío tiene fe de la posibilidad de que Dios va a librar a Daniel. Daniel está vivo. Dios envió a su ángel a cerrar la boca de esos leones. Ujú. Y entonces Daniel le responde a Darío, ¿no? Ujú. Quería preguntarte acerca de esto. ¿Qué piensas? A ver, échale. Apunta esto. Puse... esto lo apunté no preparando este podcast. Ya lo tenía apuntado en mis Ok. notas. Y quiero ver qué piensas acerca de esta Échale, conclusión a échale. la cual llegué. Y todos. Quiero ver qué piensan todos. Dice, puse, los leones para mí simbolizan al león de Judá. Manso y humilde con Daniel, pero con toda la autoridad para destruir el pecado y a los enemigos. ¿Qué piensas acerca de esto? Wow. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva. Te voy a decir cómo lo había yo visto. Daniel es librado de la fosa. Bueno, primero hablemos de esto que estás diciendo. O sea, es interesante porque precisamente eso es lo que pasa, ¿no? O sea, estos leones no hacen daño a Daniel. Ujú. Pasa toda una noche entre leones y después estos leones se lanzan y devoran a los enemigos de Daniel, Ujú. que es lo que precisamente Jesús hizo por nosotros. Ujú. Él es el león de la tribu de Judá y destruyó a nuestro gran enemigo. Así es. Ahora, el otro lado, donde encuentras a Cristo en esta historia, es que Jesús verdaderamente es el gran y mejor y mayor Daniel. Ujú. Es decir, Daniel fue librado del foso de los leones. Y ahí es donde entran tantas similitudes entre Daniel y Jesús. Ujú. Jesús también fue arrojado o echado a una cueva que fue cubierta con una roca, igual que el foso de los leones. Y ahí Jesús enfrentó al devorador, al león rugiente que anda buscando a quien devorar. Esos contrastes entre los leones me trauman. Y en la cruz de Calvario, Jesús fue devorado, Ujú. fue destruido, Ujú. fue castigado por nuestros pecados. Es decir, Dios libra a Daniel del foso de los leones, pero a Jesús le entrega para ser devorado, de tal manera que ahora nosotros no tenemos que pasar por una muerte eterna. Jesús toma y absorbe nuestro pecado para que nosotros podamos ser librados del gran y último enemigo que tenemos. Es decir, la muerte ahora ya no puede retenerte. La muerte ahora no es nuestro destino final. No sé si estás pasando por un diagnóstico muy difícil en tu salud. No sé si estás pasando por una situación que te está quebrando la vida y el corazón hoy en tu familia, en tu matrimonio. Pero lo que sí sé es que el destino final del creyente siempre es glorioso. Sí. Las promesas eternas de Jesús son sí y amén en Él, porque Él ya pasó por la fosa de los leones para que nosotros no tengamos que ser devorados por ese león que quiere venir a matar, robar y destruir. Completamente. Y eso es lo glorioso de la historia de Daniel, que al final no nos apunta a un superhéroe, nos apunta
hacia el gran Salvador que es Cristo, el verdadero Daniel, ¿no? Y eso es fantástico. Sí. Y me encanta eso que dices acerca de los leones que devoran a los enemigos, porque ese es Jesús. Sí, el contraste entre, o sea, los leones, pienso demasiadas cosas acerca de los leones, como pues es Jesús, el león de Judá, al mismo tiempo Satanás siempre queriendo ser este imitador, y se describe en la Biblia como un león rugiente dispuesto a devorar, ¿no? Un león que está al acecho, y como el contraste entre los que vivimos confiados en el león de Judá y los que son devorados por este imitador león. Así es. No sé, hace poquito llevé a los niños al zoológico y una de las cosas que Luquita quería ver era los leones. Sí. Y me acuerdo que llegamos y está, pues si han ido al zoológico, está de que está este hoyo, está como, pues hacen estos hoyos para que pues el león no se acerque. Y pensé mucho en Daniel, como los leones hasta allá, lo imponentes que son. Luquita estaba paradito así de que, ¿y si me caigo, mamá? Y le digo, no, si te caes, no sé qué pasaría, hijo. Mejor no te caigas. Mejor no te caigas, pero no sé, se me hace tan brutal. ¿Tú pensabas en Maximus también cuando nos ataca? Sí, y por último, creo que esta frase de C.S. Lewis que dice: nunca domesticarás a los leones de tu vida hasta que permitas que Dios sea el león indomable de tu vida. Es decir, lo único que va a poder librarte del temor del futuro, del temor de lo que esta vida puede traer, es vivir temiendo a Dios. Cuando tememos a Dios, vivimos de rodillas delante de Él, entonces no tendrás que vivir de rodillas ante nada ni nadie más. Podemos vivir en una vida de reverencia, de adoración, de confianza en Dios, porque Él es nuestro gran libertador, que nos libra de muchísimas batallas aquí y ahora, en esta vida. Más de las que nos damos cuenta. En este plano terrenal, mucho más de lo que nos damos cuenta, que creo que tiene que ver con un episodio de ángeles, ¿no? Sí. Y de cómo Dios protege a sus amados. Sí. Pero que no tengas la menor duda que Dios ya te ha librado del gran enemigo de tu alma. La muerte, Satanás, ha sido derrotados y hoy tienes un destino eterno. Si has puesto tu confianza en Jesús, tienes un destino glorioso esperándote, sin importar lo que la vida traiga, sin importar cuál sea el final aquí y ahora en esta tierra, te espera una eternidad gloriosa. Y ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra paz, ahí está nuestro descanso. Perfecto. Que podríamos hablar mucho más. Sí, como la manera en la que cierra a Darío, ¿no? Glorificando a Dios. O yo pienso en predicando un mensaje increíble. Estos hombres malvados no solo son los que mueren, sino que se llevan también su familia y muchas cosas. Es brutal. Nuestras decisiones siempre afectan a nuestra familia, a nuestros seres amados. Entonces también eso es otra cosa que podríamos hablar, pero... Animarles. Si estás pasando por un día de foso de los leones o amenazas hacia tu fe o decisiones que parecieran nadie se va a dar cuenta, quiero animarte, mantén la costumbre de una vida con Dios, practica el hábito de seguir a Jesús, mantente en una larga obediencia en una misma dirección y vas a ver a Dios honrar y levantar a aquellos que lo honran. Sí. Darte favor e influencia porque eres o has sido hallado digno de confianza. Amén. Espero... Let's do it. Sí. Esperamos este episodio les bendiga, les anime. Si quieren escuchar más acerca de Daniel, de esta serie que mencionaba, se llama Viviendo en Babilonia. En el canal de Origen. En el canal de YouTube de Origen. Y también en Spotify ya pueden encontrar las predicaciones de Origen la Iglesia. Los encuentran así como Origen la Iglesia. Sí. Están increíbles. Perdón, quería decir que si estás oyendo en Spotify, ahorita que Sofi está diciéndolo, déjanos un comentario en Spotify, danos un rating, evalúa, danos 5 estrellas. Nos ayuda muchísimo a mejorar el alcance del contenido. Si no estás suscrito, nos ayuda muchísimo que lo hagas. Esto nos ayuda a ir más lejos, a que el mensaje vaya a más personas. Compártelo, coméntalo, dale like, suscríbete. Todas las cosas que se pueden hacer, hazlas. Nos ayudas mucho y gracias por ser parte de Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Nos vemos en el siguiente episodio y esperamos tengan una increíble semana. Dios los bendiga a todos. Bye.